Bien, el día de hoy nos acompaña la magíster María Angélica Lazo Burqueque. Es fiscal provincial, adjunta provincial de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla. Ella es abogada por la Universidad César Vallejo, es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Piura, es egresada del programa de maestría en Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres, Lima, con especialización por la Universidad de Salamanca, España, en el curso superior de abordaje jurídico actual de la violencia de género. Tiene un curso en litigación oral estratégica y es docente de la Universidad Antenor Orrego de Piura, Lopao. El tema de hoy será valoración probatoria en delitos de trata de personas. Bien, doctora María Angélica, la dejamos pues para que usted nos pueda compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Es un gusto para mí poder compartir en esta oportunidad a través de esta plataforma. Creo que tengo, a ver, voy a iniciar con mi usuario. Estoy con el usuario de Ciploa, pero no logro ver mi imagen, ¿verdad? No logro ver. Un momento, ingreso con mi usuario. Contingencia superada. A ver, el día de hoy vamos a abordar el tema de valoración probatoria. Vamos a enfocarnos en lo que es trata de personas. No voy a profundizar en específico respecto al tema en concreto de trata de personas porque entiendo, según la programación y estructura de este curso, va a ser materia de profundidad intelectual en el módulo 2. El módulo 2, entiendo, se va a ejecutar la próxima semana también con ponentes, colegas míos que son pues de muy buena trayectoria tanto académica y funcional. Entonces, en ese sentido, considero yo pertinente poder ahondar con ustedes lo referido a la valoración probatoria. Me gustaría mucho poder tener interacción con los participantes en esta sesión. Voy a tener activo el chat para que ustedes puedan realizar sus consultas si desean a modo de pregunta o comentario y yo los voy a poder leer en simultáneo, ¿no? La valoración probatoria en esta oportunidad considero yo necesario poder abordar en estos tres ejes temáticos que son esenciales para poder aterrizar en el concepto pleno de valoración probatoria. Así es, en primer lugar, la prueba, en segundo, lo que son medios de prueba y finalmente verificar lo que es la obtención y valoración de la prueba, ¿no? Como sabemos, tomando en cuenta la ponencia realizada en su oportunidad por el doctor Percy García Cabero, hay que partir de lo que es el proceso penal, ¿no? Que es lo que nos convoca a nosotros como especialistas. Hay dos cuestiones que son necesarias en materia de discusión dentro del marco del proceso penal. En primer lugar, lo que es la quaestio facti, que es el hecho en concreto, y la quaestio iuris, que es la relevancia penal del hecho y la consecuencia jurídico penal a imponerse. Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos siempre y a mis alumnas, cuando nosotros valoramos y calificamos un hecho, tenemos que efectuar el juicio de subsunción típica. ¿Qué significa realizar el juicio de subsunción típica? Disgregar el hecho en materia de conocimiento para poder verificar si realmente calza en la norma. Entonces, para los fines de este curso, el tema en sí es las cuestiones probatorias en el marco de la trata de personas. Entonces, hay que tener en cuenta que respecto a la cuestión fáctica se debe acreditar el hecho, las circunstancias, el hecho en concreto que motiva la imputación penal. Si
A mató o causó la muerte de B, estamos frente a ¿qué tipo penal? Un homicidio simple. Dentro del delito de trata de personas existen múltiples verbos rectores y eso es importante a la luz del principio de imputación necesaria. Entonces, cuando realmente se efectúa el traslado, por ejemplo, de la víctima desde su punto de origen hacia el punto en donde va a ser recibida para los fines de explotación sexual, por ejemplo, o cuando se realiza la captación de la víctima, que es un verbo rector distinto. Entonces hay que analizar el delito para poder entender la relevancia penal de este hecho, la quaestio iuris. La actividad procesal dirigida a acreditar la base fáctica de la imputación es la prueba. ¿Cómo sustento o cómo corroboro este hecho? Entonces hay que tener en cuenta que el Ministerio Público de manera normativa es el ente encargado de aportar la prueba de cargo suficiente para derribar la presunción de inocencia. No olvidemos que dentro de los principios que rigen el proceso penal se encuentra la presunción de inocencia y la presunción de inocencia no se acredita, sino por el contrario se derriba, se destruye, se erradica con la actividad probatoria. Entonces, debe tenerse en cuenta el carácter dinámico de la carga de prueba, las causas de exclusión de responsabilidad y con ello poder verificar si nos encontramos frente a un caso sólidamente sustentable en un juicio oral y, por tanto, aspirable a imponerse la sanción que corresponde. Hay que tener en consideración los rasgos esenciales de la prueba. En primer lugar, el objetivo es la averiguación de la verdad. Es una relación teleológica entre la prueba y la verdad. Y aquí estudiosos en el derecho probatorio señalan que en realidad no podemos nosotros alcanzar a un conocimiento exacto de la verdad, porque sabemos que el proceso penal se basa en una tesis y en una antítesis. Bajo esa línea tenemos una versión y una contraversión, y el juez que va a asumir el punto neutral y quien en su momento va a tener que decidir cuál de las dos versiones asume. Tanto el juez como el fiscal en su momento no conocen el hecho, no han estado presentes en el lugar. Entonces, lo que se realiza con este nivel de máximo conocimiento alcanzado después de la actividad probatoria es una representación de la verdad. Por tanto, no es la verdad recreada completamente, porque tiene sus matices de acuerdo a la postura de cada una de las partes. Este conocimiento es basado en un hecho único e irrepetible que ocurrió en el pasado y, por tanto, involucra a las partes, vinculantes en este suceso, de las cuales no somos integrantes del planteamiento fáctico, ni el personal policial, ni el representante del Ministerio Público, ni el Poder Judicial. Somos agentes públicos que unimos esfuerzos para poder realizar la corroboración de este hecho que ocurrió en el pasado. La prueba en el proceso penal es una actividad reglada. La actividad probatoria, los medios probatorios, el resultado probatorio se encuentran estandarizados en el Código Procesal Penal, tienen una limitación temporal dentro del marco del proceso penal y la intervención de las partes, como es el principio de aportación de prueba, conforme lo señala el artículo 155, numeral 2 del Código Procesal Penal. Existe limitación de elementos de juicio incorporados al proceso, dentro de ellos son todas aquellas formas o elementos que son obtenidos de manera ilícita o con afectación a los derechos fundamentales. La decisión es el resultado de la prueba que le corresponde a una autoridad. La conformación del conjunto de pruebas, en primer lugar, hay que tener en cuenta el principio es la inclusión de toda prueba relevante. Una prueba es relevante en la medida que sea pertinente, conducente y útil, ¿no? Sabemos los artículos 157 numeral 1, 155 numeral 2, 352 y los que vemos anexos. Hay excepciones que son límites establecidos por la ley y que son reglas de proposición. Hay pruebas que son especiales, que se deben tratar de manera diferenciada. Un momento, por favor. Un momento, tengo una llamada.
Disculpen. Entonces, nos referimos aquí en el sentido del tema probatorio, de que la admisibilidad va orientada a la averiguación de la verdad. Por eso es que es necesario que nosotros seamos coherentes al momento que realizamos los actos de investigación y al momento que se realiza el ofrecimiento de los medios de prueba y, por tanto, la admisión de los mismos. Es importante que hay que tener en cuenta que durante toda esta actividad es esencial poder velar por la protección de los derechos fundamentales. La inadmisibilidad de la prueba ilícita, como lo sabemos, el título preliminar en su artículo 7 hace referencia a esto y el doctor Girón ha explicado en extenso lo mismo. La inadmisibilidad de la prueba de poca relevancia cuando son testigos de referencia o testigos que no tienen un mayor aporte respecto al dato materia de investigación. La contradicción de la prueba, la participación de las partes cuando es posible, la proposición de contrapruebas y pruebas sobre pruebas. Bajo esa línea hay que tener en consideración que en mérito a qué se realiza esta participación de las partes. Esta participación de las partes lo que pretende garantizar es el derecho de defensa. Esto es, tanto la parte investigada como la parte agraviada tienen derecho a conocer los momentos en los cuales se realiza la recepción de prueba. Entonces, en ese sentido, hay que considerar que como partes involucradas deben entender o deben estar en igualdad de armas para poder acopiar información y extraer información de los órganos de prueba o los medios de prueba a actuarse durante la fase de investigación y consecuentemente en el juzgamiento. La valoración de la prueba, que vamos a desarrollarlo más adelante, una vez conformadas las pruebas se procede a su valoración, aunque ya se hace desde su conformación. Las pruebas, por muchas que sean, nos permiten certezas absolutas. No hay testimonio que sea a rajatabla considerado en absoluto como cierto. Por eso es que incluso dentro de la fase de valoración es necesario poder verificar la existencia de elementos periféricos. Elementos periféricos significan aquellos elementos que permiten corroborar, permiten comprobar, permiten verificar que esto ha sucedido, el contenido de este dato es válido. Por tanto, hay que moverse en todas las probabilidades. La probabilidad no es matemática, pues no se trata de determinar una frecuencia, sino un hecho individual. No hay que determinar con qué frecuencia el jubilado mata a su esposa, sino que tal persona individual efectuó tal hecho individual respecto a tal víctima. Entonces, de lo que se trata aquí es de analizar las pruebas referidas al caso en concreto y una probabilidad lógica o inductiva. La valoración de la prueba es contextual. Venimos entonces de la afirmación precedente que es de manera individualizada o específica. Es contextual porque depende de un conjunto, un acervo de datos, un acervo de medios acopiados durante la fase de investigación y que en conjunto pretenden sostener la existencia o no de un determinado hecho en materia de investigación. El proceso está sujeto a reglas epistemológicas, como es de la lógica y la racionalidad. El artículo 158, numeral 1 del Código Procesal Penal nos habla en extenso de ello. La valoración es libre en la medida que no hay normas jurídicas que establezcan cuál es el resultado. Sin embargo, hay ciertas reglas jurídicas de procedimiento, tanto la valoración individual como la valoración conjunta. ¿Qué significa aquí? No hay, normativamente hablando, un procedimiento establecido para la incorporación de la prueba. Tenemos dentro de los principios incluso que regulan el derecho probatorio es el de la libertad probatoria. Esto es que tenemos múltiples opciones de corroborar un hecho. Entonces, no solo se sustenta a base de testimoniales, no solo se sustenta a base de documentos. Es posible realizar una combinación, es posible acudir al tema pericial, es posible acudir al tema audiovisual. Entonces tenemos libertad probatoria. Cada prueba individual está dirigida a probar la veracidad de la hipótesis sobre el hecho que está contenida en la acusación y que está en conflicto con la posición de la defensa.
Cada prueba debe corroborar la hipótesis, es decir, ser compatible con la misma. Mientras más pruebas sean compatibles con la hipótesis, su corroboración será mayor. A lo anterior debe sumarse que es improbable una hipótesis alternativa de inocencia que exista, que explique los datos señalados, ¿no? Entonces, lo que pretendemos aquí sustentar es que, como ya lo hemos señalado, el proceso penal obedece a una estructura de tesis. Recordemos lo que hemos estudiado en metodología. Tesis obedece a un planteamiento de problema y, por tanto, a una formulación de una hipótesis. La antítesis va a ser lo contrario a este planteamiento, una respuesta en negativo, una respuesta en contra. Entonces vamos a tener de una u otra parte una formulación de hipótesis y nuestra actividad probatoria, nuestro despliegue indagatorio va a ir dirigido a corroborar esta hipótesis planteada. Cuando hablamos de prueba hay que tener en cuenta estos aspectos generales. En primer lugar, que es una afirmación la prueba, es una actividad cotidiana no jurídica, no necesariamente el hablar de prueba va a implicar de que aterricemos en un proceso penal. Hablar de prueba es en todo sentido, en todo momento. Hoy día me desperté a las 3 de la mañana. ¿Cómo pruebas que te despertaste a las 3 de la mañana? Aquí está mi alarma. Programé mi celular a esa hora. Perfecto. ¿Cómo pruebas? Mi último estado publicado en WhatsApp. O me acosté a las 3 de la mañana. Sí, mi último estado publicado en WhatsApp. Estoy probando. Me compré tal cartera que estuvo en oferta. ¿Cómo pruebas? Aquí está mi comprobante. Entonces, es una actividad cotidiana que no está sujeta al estándar jurídico, netamente. Siempre estamos de manera diaria sujetos a probar algo, probar lo dicho, probar lo hecho, probar lo realizado. Entonces, debe ser entendida como una comprobación o verificación de la exactitud de una afirmación. No es una actividad que se realice exclusivamente en el campo jurídico, sino que es una actividad humana. Toda afirmación debe ser materia de comprobación, de verificación, para poder corroborar si es cierta o no. La prueba es la actividad de los sujetos procesales dirigida a la formación de convicción en el juzgador. Recordemos que el juez no ha estado presente sobre la existencia o no de lo que nosotros planteamos. Cafferata Nores en su momento señala de que en sentido amplio la prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación. Que esta noción lata es llevada al proceso penal y que permitiría conceptuar a la prueba como todo lo que pueda servir para el descubrimiento de la verdad. Sánchez Velarde en su oportunidad explica que la prueba se alcanza con, la verdad se alcanza con la prueba. Entonces es la demostración de una afirmación de existencia de un hecho o una cosa, y aquí la prueba es una actividad en sentido lógico y de uso común y general, y es la forma natural de demostración de la verdad de una afirmación. El doctor Talavera en su oportunidad precisa que la función principal del proceso penal radica en determinar la ocurrencia de determinados hechos. El proceso penal se enmarca necesariamente en un despliegue de corroboración. La corroboración implica la comprobación y, por tanto, la acreditación o prueba de un hecho. Y a raíz de este hecho es que nosotros vamos a poder vincular la existencia o no de determinadas consecuencias jurídicas. Oreguardia, por su parte, señala de que recurriendo a la completitud de la noción de prueba, señala que puede significar a lo que se quiere probar. Esto es el objeto, la actividad destinada a ello es la actividad probatoria y el procedimiento fijado por ley para introducir este dato es el medio de prueba, la forma en cómo materializamos. El dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad es el elemento, lo que contiene, y el resultado conviccional de su valoración va a conllevar a la emisión de una decisión. El Tribunal Constitucional señala en esta sentencia 1014-2007, menciona que el derecho fundamental a la prueba consiste en el derecho del procesado a presentar pruebas. Por eso es que referíamos minutos antes que la actividad probatoria en un contexto de igualdad de armas es un derecho vinculado al derecho de defensa, presentar pruebas. También a controvertir las mismas, así como a que el órgano jurisdiccional resuelva dichas contradicciones.
La Corte Suprema en esta casación 2432-2015 Callao señala respecto a la prueba de que el derecho de la prueba es un derecho fundamental de toda persona. Entonces, vinculemos el derecho a la prueba al debido proceso, al derecho a la defensa y por tanto considerado como un derecho fundamental de una persona que se encuentra inmerso en el derecho a la tutela procesal efectiva y que garantiza el derecho a ofrecer medios probatorios que se admitan y actúen y que se valoren debidamente por el juzgador, ya que todo ello permitirá que las partes acrediten los hechos involucrados, los hechos que invocan. Hay que resaltar aquí, en este punto, de que el legislador del Código Procesal Penal ha previsto esta importancia del derecho a la prueba que le asiste a las partes. Tal es así de que incluso autoriza a la defensa, en el supuesto caso en el que efectúe ofrecimiento de diligencias o pedidos de actuación de diligencias durante la investigación y el juez, y el fiscal no atiende ese pedido, esto es, no da respuesta o no programa las diligencias que le han sido solicitadas, podrá acudir al juez de investigación preparatoria para que se ventile esta pretensión y por tanto el juez de investigación preparatoria como juez de garantías en otras latitudes tome las medidas correctivas de acuerdo al tema probandum, esto es de acuerdo al objetivo de la diligencia que se pretende incorporar. Se realiza en algunas oportunidades y se realiza en otras oportunidades, antes de la programación de la diligencia solicitada, Fiscalía suele solicitar a la parte solicitante, valga la redundancia, que señale o precise cuál es el objetivo a lograr o cuál es la pertinencia del por qué es necesaria esta diligencia para la investigación. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar el filtro correspondiente para no caer en actuación de diligencias que sean innecesarias, dilatorias o impertinentes. Recordemos que los plazos de investigación con las que se cuenta o se han establecido en la norma procesal penal son plazos específicos y por tanto debería velarse por el cumplimiento adecuado de los mismos. La noción de prueba, sabemos que hay elemento de prueba, órgano de prueba, medio de prueba y fuente de prueba. El elemento de prueba es aquel dato o circunstancia debidamente comprobado mediante la producción de un medio de prueba que lo introduce de manera objetiva. El elemento es el dato en sí, ¿no? Siendo útil para el juzgador para poder rechazar o admitir todo o en parte cuestiones sobre las que se debe decidir. Rubén Chaya, en su obra La prueba en el proceso penal, menciona que los elementos de prueba a los hechos y circunstancias que fundan la convicción del juez y que pueden ser examinados por todos los sujetos de la relación procesal, cuestión que hace a la comunidad de la prueba estos elementos y que comprueban mediante la utilización de un medio de prueba, ¿no? Entonces, el elemento es el dato que nosotros queremos indagar, que queremos corroborar. Vemos ahí en imagen la muerte de una persona. Ese es el dato que nosotros necesitamos comprobar. Para ello tenemos luego que acudir al medio de prueba para poder introducir este dato de manera material o concreta al marco del proceso penal. Entonces, el elemento de prueba debe caracterizarse por el tema de objetividad de su contenido, la legalidad, la forma en cómo se obtiene conocimiento del mismo, la relevancia y la pertinencia. No olvidemos que si estamos frente a una circunstancia que afecta a derechos fundamentales, no va a ser válida su valoración. Para muestra, recordemos lo que sucedió con el caso de los prostivideos, ¿no? El caso de las prostivedettes. Se obtuvo información vulnerando el derecho a la intimidad de la parte involucrada y eso fue materia de un proceso penal que conllevó a la imposición de una sanción por afectación al derecho a la intimidad. Entonces, las grabaciones de llamadas sin autorización de los participantes también forman un tema de vulneración a derechos fundamentales, derechos a las telecomunicaciones, la privacidad. Entonces, cuando hablamos de objetividad de este dato, debe provenir del mundo externo del proceso. Se refiere a algo real y físico, algo que existe. Un proceso de rapto de una menor de edad con fines de
trata de personas, es un dato concreto, es un dato real. La legalidad sin posibilidad de cuestionamiento o circunstancia que impliquen su nulidad por afectación a derechos capaz de generar convicción. ¿En qué me voy a referir aquí o en qué aterrizo en este punto? Si yo quiero vincular a Florencio con el acto de captar a la menor y este dato yo lo obtengo desde una conversación WhatsApp, ¿sí? Miren, una conversación WhatsApp o una conversación Messenger. Se entiende que las conversaciones son de contenido privado. Entonces, para yo poder acceder a este tipo de conversación, incorporarla en mi proceso, yo tendría que solicitar una autorización judicial. De por sí, por ser yo, por ser fiscal, yo no puedo extraer una conversación y utilizarla en un proceso penal. No olvidemos que el proceso penal obedece a un contexto público. Entonces, la conversación Messenger, WhatsApp, son conversaciones de connotación privada. Para evitar la vulneración de derechos fundamentales, es importante que podamos integrarlo con una autorización judicial, mantener la reserva y con ello, una vez obtenida la autorización judicial a través del levantamiento, poder incorporar este dato. Las verificaciones de IPs son direcciones únicas que lo van a desarrollar más adelante con la clase magistral de la doctora Marisol Rodríguez, quien es especialista en la materia. Para ello hay que obtener autorización judicial. Entonces, ¿por qué, doctora? Porque son datos privados. La relevancia permite fundar sobre el hecho en un juicio de probabilidad y guarda estrecha relación con el objeto de investigación. Pertinencia es el dato probatorio, deberá relacionarse con los extremos objetivos, esto es existencia del hecho, subjetivo, la participación del imputado, de la imputación delictiva o cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante al proceso. ¿Por qué es relevante? Porque ayuda a fundar sobre el juicio de probabilidad de concurrencia de este hecho. ¿Por qué es pertinente? Porque ayuda a relacionar tanto en hecho como en persona imputada. Ahora, dicho esto, es importante resaltar respecto al órgano de prueba que va a ser aquella persona que contiene el dato, aquella persona que su conocimiento versa sobre lo sucedido, sobre el hecho, y que ese hecho ella lo puede exteriorizar a través de su testimonio e incorporar en el proceso penal. Siguiendo a Mayer en su obra de Derecho Procesal Penal, menciona que el órgano de prueba es la persona cuya información se pretende incorporar en el procedimiento de un conocimiento cierto sobre el objeto de prueba determinado. No solo es el testigo que apreció la materialización del hecho, puede ser también aquel perito que con el conocimiento científico y la valoración de los indicios correspondientes ha generado o ha arribado a una conclusión determinante respecto al hecho en concreto. Por ejemplo, dentro de la trata de personas con fines de explotación sexual, va a ser altamente importante poder extraer prueba biológica, restos seminales, prendas íntimas, homologación de ADN. Y para realizar estas homologaciones de ADN hay que tener en cuenta que necesitaríamos autorización judicial también para extraer el ADN de la persona directa a quien pretendemos vincular. Si tengo muestra de ADN de la zona genital de la víctima, muestra de ADN de la prenda interior de la víctima y muestra de ADN de la persona a quien pretendo involucrar, y para esto yo necesito que el juez me permita realizar la intervención corporal, hago mi homologación y cierro mi círculo. Logro determinar la existencia de homologación de ADN. Entonces, identidad de ADN, la triple identidad. Bajo esa línea, la persona que ha realizado este estudio, que es el perito, puede exteriorizar ese conocimiento en la fase judicial en su oportunidad a través de su testimonio. Medio de prueba es el acto mediante el cual se pretende incorporar el procedimiento de un determinado conocimiento sobre un objeto de prueba. El informe pericial.
Cafferata Nores, en su obra La prueba en el proceso penal, menciona que el medio de prueba es el procedimiento establecido por ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso. Es importante resaltar que a través del medio de prueba y bajo las reglas establecidas de la norma procesal será posible plasmar o perennizar el contenido del dato ofrecido por el órgano de prueba. Para realizar este peritaje de homologación de ADN, ¿qué es necesario que yo cuide? En primer lugar, la forma en la cual yo obtengo estos indicios, ¿no? Hablaba el doctor Girón que se trabaja mucho con la prueba indiciaria y es verdad. ¿Cómo es que logramos la obtención de estos indicios, se convierten en evidencia y por tanto termina en prueba indiciaria? Entonces, la forma de recolección de información, el tema de la extracción de muestra seminal en el cuerpo de la víctima se realiza durante el procedimiento de evaluación médico-legal. Hay una actividad que se llama hisopado, que es en donde el médico legista con un hisopo especial realiza la labor de extracción o limpieza del resto seminal del cuerpo de la víctima. Entonces, este hisopado extraído va a generar la formulación de una cadena de custodia. Cadena de custodia que debe ser suscrita por el profesional que extrae, por la parte involucrada y luego seguir la secuencia correspondiente para poder perennizarla, para poder preservarla y luego realizar el envío al laboratorio correspondiente. La prenda de la víctima, por ejemplo, si es un hallazgo, se levantará el acta de hallazgo. Si es una incautación, se realizará el acta de incautación. Se debe realizar el correspondiente lacrado y por consecuente generación también de cadena de custodia. Respecto a la extracción de sangre del agente con orden, verificar la existencia de la orden judicial, la intervención corporal, levantar el acta en donde se está realizando la intervención corporal, dejar constancia del sustento de esta intervención corporal y consecuentemente la firma ya de los formularios, cadena de custodia y con el consecuente lacrado respectivo. Verificadas estas formalidades o cumplidos estos procedimientos establecidos en la norma, se realiza el envío conjunto para poder verificar la homologación. Entonces, la fuente de prueba va a ser el conocimiento, el significado originario que se obtiene sobre el objeto de prueba a través del respectivo medio de prueba durante el debate contradictorio. Hay que tener en cuenta aquí, siguiendo al doctor Rosas Yataco en su obra La prueba en el nuevo proceso penal, menciona que la fuente de prueba es el hecho que, conocido en el proceso penal a través de los medios de prueba, nos conduce al hecho imputado que se quiere probar y en suma constituye objeto de prueba. Así, los medios probatorios como la testimonial, objeto o documental hacen conocer al juzgador los hechos fuente de manera que se va a lograr una convicción jurisdiccional sobre los hechos, lo que permitirá que el juzgador pueda decidir en el caso y consecuentemente emitir una sentencia. Aquí yo les traje un caso respecto a un tema sexual. Un niño de 9 años en su colegio escucha temas de intimidad sexual, el cuidado sexual, el tema de las zonas íntimas, el hecho de que nadie debe tocar sus zonas íntimas. La profesora les explica que papá o mamá pueden realizarlo, les explica el contexto dentro del cuidado parental y el aseo personal. Y en ese momento en el cual se resalta la importancia del cuidado personal y el cuidado de las zonas íntimas, es que este niño señala pues que cuando tenía 5 años su vecino Miguel le hizo ingresar a su casa, le realizó tocamientos en el pene y asimismo hizo que el menor practique sexo oral. Bajo este recuerdo, el niño le cuenta a la profesora luego le cuenta a la mamá y luego ambas acuden a interponer la denuncia. Entonces, bajo esta línea hay que tener en cuenta cómo graficamos aquí elemento, órgano, medio y fuente. El elemento de prueba es el hecho en concreto, el dato extraído respecto a una presunta violación y la vinculación del vecino respecto a este hecho. El órgano de prueba va a ser la persona que contiene este dato, que va a ser el menor, la profesora, que fue la persona que escuchó, y la madre del menor. ¿Cómo se va a extraer el procedimiento para perennizar
o materializar este dato va a ser a través de la entrevista de cámara GESE, las actas de declaración, y la fuente de prueba va a ser ya la actividad probatoria propiamente dicha en la actuación vía prueba anticipada o examen en juicio oral. Entonces hay que considerar respecto a la necesidad de la prueba, que es importante para que el juez pueda corroborar el hecho puesto en conocimiento. La prueba nos permite garantizar el principio de imparcialidad judicial porque, recordemos, el juez no conoce el hecho y él va a decidir sobre lo actuado. Entonces hay que resaltar el punto de vista ético de la prueba para no caer en abusos judiciales. No olvidar entonces que los casos referidos a violencia de género, en donde ya ahora se incluye también el tema de trata de personas como un tema relevante a nivel macro, son complejos y requieren suma atención para poder identificar los hechos como elementos típicos y a corroborar con una adecuada actividad probatoria. El conjunto de los actos procesales hay que tener en cuenta que nos lleva dentro del marco del desarrollo del conocimiento. Partimos de la ignorancia completa, absoluta y total. Nosotros no hemos estado, tú como abogado, tú como fiscal, tú como juez, no has estado en el hecho. Entonces partes de una descripción de hecho. Esta descripción de hecho tiene que ser esclarecida, pasamos por el proceso de esclarecimiento, la búsqueda de la información y la determinación del tema probando. Esta búsqueda de información nos va a desencadenar en actividades de corroboración. ¿Cómo compruebo que esto realmente sucedió? Y estos actos de comprobación de resultar positivos me van a determinar o aterrizar en un contexto de certeza. Voy a lograr mi convicción respecto a que este hecho planteado inicialmente sí sucedió. Cuando hablamos de medios de prueba, el doctor Rosas Yataco, en la obra ya señalada, menciona que el medio de prueba es cualquier elemento que pueda ser usado para establecer la verdad acerca de los hechos de la causa, ¿no? Entonces, la materialización. La prueba básica es que un litigio surge de ciertos hechos y se basa de ellos, que tales hechos son disputados por las partes, que esta disputa tiene que ser resuelta por el tribunal y que la solución de la controversia sobre los hechos se alcanza cuando el tribunal establece la verdad sobre los hechos motivo de disputa. El medio de prueba será el método por el cual el juez obtiene el conocimiento objeto de prueba y pueden ser, ¿no?, los que ya conocemos, el testimonio, la documental, la pericia, la inspección. Y hay que tener en cuenta que el artículo 157 del Código Procesal Penal nos indica: los hechos objeto de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba. Recordemos, principio de libertad probatoria. Es decir, no hay ninguna excepción, no hay ningún límite. El código no te limita a qué elementos debes acudir para comprobar o corroborar algo. Se pueden utilizar otros distintos siempre que no vulneren, ese es el único límite, no vulneren los derechos y garantías de la persona, así como las facultades de los sujetos procesales reconocidas por ley. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible y no pueden ser utilizados aún con el consentimiento del interesado, métodos o técnicas idóneos para influir sobre su libertad de autodeterminación. Testigo pagado, por ejemplo, una persona que se beneficia con determinadas circunstancias si es que declara en tal sentido. No se puede. Se entiende que la actividad probatoria es, en su marco de libertad, una exteriorización de voluntades respecto a lo que sucedió, el tema probando, o para alterar la capacidad de recordar o valorar hecho. Entonces, previo al inicio de la actividad probatoria, el fiscal habrá expuesto resumidamente los hechos, dice en la etapa ya de juicio oral, los hechos objeto de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que fueron ofrecidas y admitidas. El Código Procesal Penal describe que la forma en la cual se realizará la actividad probatoria en el marco del juzgamiento se debe realizar conforme lo señala el artículo 375 del Código Procesal Penal. En primer lugar, se va a propiciar un debate probatorio en donde se recibirá la declaración del acusado, se actuarán los medios de prueba y realiza una determinación de orden. En primer lugar, se actuarán los testigos, luego los peritos, luego la oralización de documentos y pregunto, ¿cómo queda la prueba material? Sabemos que la prueba material son los objetos recabados en el proceso, en la labor indagatoria. Por ejemplo, el arma. ¿En qué orden se presenta el arma?
Prendas de vestir. ¿En qué orden se presentan las prendas de vestir? Nos indica la norma de que cuando tenemos prueba material, debe ser incorporada en su oportunidad de ser necesario con el órgano de prueba a la cual se le vincula. Por ejemplo, en el caso de la homologación de ADN que les he referido, si voy a mostrar la prenda íntima que fue materia de evaluación, pues tendré que presentarla, tendré que preguntarle al perito, esta es la prenda que fue materia de evaluación. El perito primero le preguntaré, ¿no? Señor perito, ¿podría indicarnos, de acuerdo a su informe o a lo realizado en el presente caso, respecto a la prenda, podría describirnos cómo era? Así es una prenda de algodón, de tal tamaño, tal marca, tal color, tal... Perfecto. Después de realizar la evaluación, ¿podría indicarnos cuál fue el destino de esa prenda? Claro, la prenda la derivé, la envié al despacho fiscal de origen. Correcto. ¿Podría indicarnos, y primero solicitamos autorización, se solicita autorización al despacho judicial o a los miembros del juzgado colegiado, según el tipo de delito que estemos conociendo? Solicitamos autorización para que nos permita exhibir prueba material al testigo y nos puede indicar si el objeto que acaba de describir es el mismo que aparece registrado como prueba material. Una vez que tengamos la anuencia del juzgado, se exhibe, ¿no? Esta es la prenda que usted acaba de describir, sí, justamente es la. Entonces son técnicas que el código nos asigna, que nosotros podemos ir puliendo de acuerdo a las destrezas en litigación oral. La actividad probatoria, si el fiscal es el fiscal quien fija los hechos que en un primer momento dan lugar al procesamiento de una persona determinada y luego define el marco de juicio oral a través de la acusación y a partir de la cual, con la posición asumida por las partes acusadas, puede el órgano jurisdiccional repeler aquellos medios de prueba impertinentes o inútiles. Si voy a tratar o voy a exponer un caso de trata de personas en donde sustento que la menor Esther ha sido captada desde la Sierra de Piura y trasladada hacia la ciudad de San Martín, miren, son dos actos, la captación y el traslado, por la persona de Juanita, ¿sí?, quien se valió del transporte o de la empresa de transporte de su primo José para poder realizar el acto de traslado. Tengo dos personas involucradas. Tengo a Juanita, quien realizó la captación, y tengo a José, quien facilitó el transporte. Tengo dos verbos rectores. Entonces, si voy a plantear este caso, ¿me será pertinente comprobar que Juanita estudió en el Instituto Los Ángeles? ¿O me será pertinente acreditar que José tiene licencia de conducir vencida? No es pertinente. No es pertinente, porque no está vinculado al tema probandum. El tema probandum, ¿cuál es? Acreditar que hay un acto de captación y acreditar que hay un acto de traslado. Entonces, Castillo Aparicio, cuando nos habla de la prueba en delitos de violencia contra la mujer y el grupo familiar, menciona que la actividad probatoria en el proceso penal está constituida por una serie de indeterminada y concatenada y finalista de actos procesales de complejidad variable que metódicamente se concretan en acopio de elementos de prueba. Entonces, yo tengo que aprender a disgregar mis hechos y sobre mis hechos yo debo aprender a vincular cómo compruebo. Por ejemplo, si yo pretendo realizar una comprobación de traslado, pues válidamente puedo irme al GPS del vehículo. Primer dato. Irme al GPS del equipo celular de los imputados. Para eso tengo que contar con autorización judicial. Pero lo puedo hacer en la investigación. O el GPS del celular de la víctima. Entonces, ¿puedo yo corroborar? Sí puedo corroborar. ¿Tengo límite para poder seleccionar los elementos que me van a ayudar a corroborar? No, no tengo ningún límite. La única limitación es que no afecten derechos fundamentales. ¿Qué más tenemos? Tenemos de que este autor señala que este acopio de elementos de prueba, fuentes de prueba que deben ingresar al proceso a través de los medios de prueba para su procesamiento debe ser real.
La imputación es verdadera o falsa, es lo que se va a determinar de este acopio de información. Si el imputado reúne o no los requisitos de culpabilidad y si finalmente se puede esclarecer u obtener un esclarecimiento del hecho en concreto. Entonces, cuando hablamos de valoración, hay que tener en cuenta que es un proceso mental, es un proceso intelectual. Todo lo que les he escrito respecto a la acopio y traslado es un proceso mental que nosotros tenemos que desarrollar desde el punto en donde nos ubiquemos. Si te ubicas en defensa, tú tienes que realizar tu proceso mental para poder destruir esa teoría planteada. Si te ubicas en fiscalía, tú debes tener tu proceso mental para poder fortalecer, construir tu caso y sustentarlo en sede judicial. Si estás en la defensa de la víctima, debes también verificar las posibilidades para fortalecer los márgenes de daño y con ello poder aspirar a la imposición de un margen resarcitorio razonable y justo. Este proceso intelectual que realiza el juez en el marco de valoración permite, pues, viabilizar el destino de establecer la eficacia de las pruebas actuadas. Aquí hay que valorar la prueba, que consiste en evaluar si los hechos y afirmaciones alegados por las partes han sido corroboradas o no. La prueba legal, el peso fijado por ley, los sistemas de prueba. Doctrinariamente se señala que el proceso de valoración de prueba tuvo un contexto evolutivo. Existía el sistema de valoración de prueba legal, luego hemos desencadenado en el sistema de libre convicción y de este sistema de libre convicción aterrizamos en la libre convicción o la sana crítica. Cuando hablábamos del sistema de prueba legal, era aquel marco en donde el peso de la actividad probatoria es fijada por la ley. Ya es establecida por la ley y se establece en este sentido de que a mayor cúmulo de determinada prueba, el juez tiene que llegar a rajatabla a esta condena. Por ejemplo, el testimonio es el único medio de prueba. Entonces, bajo esa línea, si se tienen 10 testigos que me van a contar lo mismo, pues yo les tengo que creer a los 10. Entonces, la prueba legal ya era un tema establecido como la prueba tasada. Los problemas aquí es que se realiza una labor mecanizada por parte del juzgador. Aquí no hay que realizar mayor acto de corroboración, basta con que se cumpla con lo establecido por la norma y por tanto solo verificar el cumplimiento de los formalismos. No se exige una mayor motivación ni un mayor ejercicio y acarrea pues materialización de actos abusivos. La libre convicción, el juez forma su convicción en base a las pruebas. No hay reglas preestablecidas, es el método empleado por los jurados. No hay una necesidad de poder realizar una motivación respecto a la decisión arribada y simplemente se emite la decisión sin mayor justificación. Puede desencadenar excesos, puede desencadenar excesos. Se puede materializar injusticias, se pueden materializar injusticias. Cuando hablamos de la libre convicción o la sana crítica, aquí las conductas deben ser fruto racional de la valoración de las pruebas en que se apoyan y tiene como límite la lógica, la ciencia y la experiencia común. Bajo esta sana crítica, pues ya va a un tema de juicio propiamente dicho, un razonamiento que debe realizar el juzgador en el marco de conocimiento de un proceso, una valoración íntegra, individual, integral y colectiva de los medios de prueba que se ponen en conocimiento durante el desarrollo del juicio. Entonces aquí se exige que las conclusiones a las que se llegan sean fruto racional de la valoración de las pruebas en que se apoyan. Se requiere motivación y por tanto es una forma de control de las decisiones judiciales en pro de una justicia óptima. Cuando hablamos de las reglas del proceso en el proceso de valoración, son aquellas reglas que ya están establecidas tanto en la norma, jurisprudencia y doctrina.
Estas reglas orientan a que el proceso de valoración a realizarse en sede judicial en el marco del juzgamiento de un caso en concreto para la determinación de existencia o no de responsabilidad penal. Hay que tener en cuenta de que serán objeto de valoración las pruebas incorporadas legítimamente en el juicio oral. Si tenemos una prueba que ha sido incorporada con afectación a derechos fundamentales, llámese grabaciones telefónicas, filmación sin autorización, no son materia de valoración. Así el dato contenido sea relevante, si se corrobora que se están afectando derechos fundamentales o que la forma de obtención de las mismas es de manera ilícita, lastimosamente no van a ser incorporados en el proceso penal. No serán valoradas las pruebas obtenidas, lo que les he referido, con violación al contenido esencial de los derechos fundamentales, en mérito al artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal. La valoración de las pruebas, el juez procederá a examinarlas individualmente, luego en conjunto con las demás pruebas, bajo la línea sistemática valoratoria. Luego de valorar la prueba, el juez expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados, ¿no? La sentencia debe contener la motivación sobre la valoración de las pruebas que sustentan los hechos y las circunstancias que se dan probadas o improbadas con indicación del razonamiento que justifique. En este proceso de valoración, la valoración de la prueba, el juez debe respetar las reglas de la sana crítica. Ya el doctor Girón nos ha explicado respecto a los principios de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia para poder estructurar el razonamiento judicial. El artículo 160 establece las condiciones para valorar la confesión del acusado. Dentro de esto, en línea que yo subrayo y resalto, es que toda confesión debe encontrarse, para ser admisible o admitida, mínimamente corroborada con elementos periféricos objetivos, ¿sí? Para poder aceptar la confesión del acusado es importante que el contenido de esta confesión se encuentre debidamente corroborada. El artículo 158 del Código Procesal Penal, numeral 3, regula los requisitos y condiciones para la valoración de la prueba de indicios, que ya ha sido materia de desarrollo en la sesión que me precedió. Y en cuanto a la valoración de las testimoniales o de los testigos de referencia, aprendidos colaboradores, situaciones análogas, se exige la corroboración extrínseca. Dentro de esto, hay que reconocer que la obtención de los datos que brinden estos órganos de prueba deben ser en primer lugar objetivos. Debe valorarse, que no existan circunstancias de apasionamiento, odios precedentes que permitan asumir que el dato involucrado está sesgado por subjetividades o sentimientos negativos respecto a la contraparte. Por eso es que además del dato obtenido con la testimonial, es importante realizar la corroboración con elementos periféricos. Finalmente, dentro de lo que son estas fases de valoración probatoria, se distinguen dos grandes fases que es importante que tengamos en cuenta. En primer lugar, el examen individual de las pruebas. Cada medio de prueba admitido para actuarse en juicio oral debe ser valorado de manera individual, de manera específica y de manera aislada. Y luego de valorar el dato obtenido por cada medio de prueba, se debe realizar una valoración conjunta de los resultados obtenidos en la labor individual. Entonces, no significa de que a este sí le creo, a este no le creo y luego concluyo, no. Tengo yo que explicar por qué a esta persona sí considero que su dato, su testimonio es creíble, es aceptable y por tanto puede ser acogido por la decisión judicial y por qué a esta persona no. Existe divergencia de contenido, existe incoherencia narrativa, son cuestiones que se deben valorar en su oportunidad de manera individual. Producto de este resultado ya se realiza un cúmulo o una suma de datos para poder sostener o desvirtuar la teoría imputativa.
Entonces no se trata de una cuestión metodológica, sino de un mandato establecido por el Código Procesal Penal, en donde se sostiene pues que el juez penal deberá proceder a este procedimiento valoratorio. Con esto agradezco mucho su atención. Entiendo yo que nos hemos prolongado y espero sus participaciones y o comentarios respecto al tema de la valoración probatoria. Quedo atenta a sus intervenciones. ¿Sí? Si desean pueden levantar la mano o escribir en el chat para poder interactuar, o es que no se ha entendido nada, o se entendió todo. Doctor, le escucho. Buenas noches y felicidades por la ponencia, doctora. Quería Gracias. hacer una consulta. Mire, por ejemplo, supongamos hay un caso de una persona que tiene un cierto cargo, ¿no? Dentro de este cargo, esta persona está siendo acusada por supuestos abusos de autoridad, ¿ya? Y, digamos, esta persona logra obtener los audios porque ha sido por una sesión que han tenido de manera interna dentro de su institución. Y aquí viene mi pregunta. La persona puede adquirir estos audios que han sido de manera institucional dentro de su centro de labor, pero, y ojo que esta persona pues es jefe del área, e incluso él, a fin de que se lleve todo acorde, porque es un área estatal, él comunica que esta sesión va a ser grabada, pero sin embargo parece que dentro de la sesión propia, las personas pues lo empiezan a insultar porque supuestamente ellos atribuyen de que él habría incumplido una normativa y por eso pues ellos consideran que ha habido un abuso de autoridad. Pregunta, ¿puede la persona ingresar este medio de prueba para, digamos, dirimir los hechos ocurridos, donde él explica claramente cómo se realiza el procedimiento para eliminar el hecho de que están diciendo que ha habido un supuesto abuso de autoridad porque se habría sobrepuesto a las normas internas? Esa es mi pregunta. Ya, doctor, hay que tener en cuenta que el tema de las grabaciones, el Tribunal Constitucional ha realizado precisiones respecto a la imposibilidad de incorporar las mismas si es que se realiza en un marco de conversación. Tenemos el caso Kimper, por ejemplo, que fueron unos audios producto de unas llamadas telefónicas. Entonces, cuando es un material válido para poder ser incorporado en el proceso penal, cuando existe conocimiento de la grabación durante la realización de la misma y aceptación por parte de las personas involucradas en el contexto. Si se pretende un tema de obtención de información, incluso en crimen organizado, realizan sus grabaciones, pero son con autorización judicial. Entonces, de existir un conocimiento previo y contundente o latente de secuencia delictiva, se puede viabilizar a través de este tipo de mecanismos para poder obtener un dato válido. Si no tenemos nosotros esta validación, no podemos nosotros emplearla en un marco de investigación. A mí me han puesto conocimiento, incluso grabaciones, filmaciones, de hechos que no cuentan con autorización judicial y que yo no puedo admitir durante la investigación porque se está realizando una afectación al derecho a la privacidad de la persona. Si es que usted me refiere que se ha realizado la indicación de que la sesión está siendo grabada y que no existe un rechazo de los participantes, yo considero que podría incorporarse en el tema de investigación y por tanto podría acogerse el dato. Quizás podría ser sometido en tema de debate ante el juzgado de investigación preparatoria, a modo de exclusión por la parte no favorecida, pero como le digo, es sustentable su incorporación.
¿no? Si es que existe esta aceptación o este no rechazo durante la realización de la grabación. Si no existiera, no podría involucrarse. Si usted lo presente, no creo yo que pueda ser admitido en su momento. Gracias por las aclaraciones, doctora. Gracias a usted por la participación. No sé si alguien más desea participar o precisar. ¿No? Parece que estamos claros o estamos completamente confundidos. Listo, parece que ya no hay más participaciones. Bueno, agradeciendo pues a la doctora María Angélica por su magistral ponencia. Considero que muchos han ampliado los conocimientos y sobre todo las experiencias de la doctora creo que sirven de mucho para el día a día, ¿no? Asimismo, quería informarles, el día de hoy han ingresado ciertos participantes que se les ha permitido el acceso, ¿no? Y quería dirigirme también a ellos para indicarles que podrían acogerse al derecho educacional, ¿no? Por la suma de 50 soles y acceder a las clases que obviamente ya están grabadas y de esta manera poder continuar, ¿no? Cabe resaltar que tenemos una estructura académica de 60 horas lectivas y por lo tanto también estos cursos son válidos para los mismos concursos públicos que postulan, ¿no? El día de hoy quiero agradecerle realmente a todos y los esperamos la semana entrante a través de esta plataforma, ¿no? Para la comunicación de estas sesiones hay que recordar que hay un link de descarga donde tenemos todo el material académico que ha sido pues enviado oportunamente. Conforme van avanzando las ponencias, se van agregando, incorporando el material académico y ustedes pueden descargarlo. ¿Ok? Bueno, quería agradecerle a cada uno de ustedes por su participación. Doctora María Angélica también, muchas gracias. Y los esperamos la semana entrante. Bien, bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches con todos.